Me da mucho gusto tener aquí en el programa conmigo, aquí en el estudio, al trotamundos de esta emisión, Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás, Un amigo? gustazo, Juan Carlos, como siempre, estar aquí contigo y, por supuesto, con esta elegancia que traes. Los dos venimos de saco, soy el ganancia. Así es. Ya me puse elegante justo para esta emisión. Pues fíjate que hoy quisiera platicar de un tema que, obviamente, ahorita lo mencionaste, el tema de Pemex, Claro, como petrolera nacional. ¿Por qué es importante, digamos, para nuestro país, por qué es importante el tema de la petrolera nacional Pemex? Porque pues ha llegado al punto de contribuir a casi una tercera parte del gasto público. Dependiendo del año y dependiendo del precio del petróleo, obviamente Pemex tiene una contribución mayor o menor de los recursos públicos del gobierno federal. Pero lo importante, lo acabas de mencionar hace un momento, la producción anualizada cayó 10% con respecto, valga la redundancia, con respecto al año anterior. Sí, son los datos que se dieron a conocer por la misma petrolera el martes, si no mal recuerdo. Así es. Y pues de hecho ayer lo confirma Octavio Romero en la conferencia matutina del presidente, dijo, tuvimos un ligero bache. Así es, y ese ligero bache, para que el auditorio tenga una perspectiva, pues es de, digamos, este fue el primer, si no mal recuerdo, el primer trimestre o el primer cuatrimestre hasta abril, enero, febrero, marzo, abril, cuatrimestre, y estamos hablando de que si se sigue esta tendencia de la caída de 2018 a 2019, en el cierre de 2019, si esta tendencia histórica sigue igual, estaríamos cayendo casi 1.700.000 barriles diarios de petróleo. Ahora, existe este comentario que es precisamente lo que defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se logró detener la baja en la producción, que ahorita se estabilizó y por eso él mencionaba el martes también que había otros datos acerca de esto. Ya después uno puede explicar, viendo bien cuál es la relación entre la producción que se tenía en mayo anterior y en este mayo, que realmente se venía en una bajada, ahorita hubo un ligero incremento entre abril y mayo y que después fue cuando ya se logró pues esta pequeña caída, pero es una caída anual. Si lo vemos mes con mes, pues sí se hubo esta estabilización. ¿Cómo ves esta parte? Pues mira, yo te diría, nada más para dar un poco de perspectiva también, 2016, voy a dar números redondos para no confundir, 25.900.000 barriles de petróleo producidos por Pemex en forma anual. Para 2017 estamos hablando de casi una caída de 2,5 millones, 23.380.000 barriles de petróleo. 2018, 22 millones. Es decir, hay una tendencia anual de caída que por supuesto no es exclusiva de este gobierno, sino que es un tema que viene desde el 2004, cuando fue el mayor, digamos, la mayor producción con Cantarell, etcétera, de más de 3 millones de barriles de petróleo diario. Y de nuevo, si seguimos esta tendencia, estaríamos hablando de 20.302.000 millones de barriles al año. Ahora, como bien mencionas, y también creo que también es válido para ponerlo en contexto, la caída no ha sido solamente en México. Hay una caída global, llámese, por los problemas que hubo. Primero, porque se logra un acuerdo con Irán. Después, porque no se logra un acuerdo con Irán. Después, los problemas que están teniendo en la OPEP para lograr ponerse de acuerdo en las cuestiones de producción. Entonces, no es un problema exclusivo de México, pero esto no nos debe de hacer obviar que Pemex está en serios problemas. Ahora, yo creo que el punto que acabas de mencionar es muy importante porque están las petroleras que recortan sus petroleras nacionales, porque es importante, hago un paréntesis, 57% o 58% de las reservas a nivel mundial de petróleo, o sea, las reservas probadas, corresponden a empresas estatales, es decir, que el gobierno o que el Estado es dueño de esa petrolera, como lo es Pemex. Por eso la importancia de este tipo de petroleras. Ahora, mencionaste algo muy importante, la caída a nivel mundial de la producción de petróleo. Yo te diría, aquí hay un factor muy importante, o dos. Las petroleras como Saudi Aramco, que es la mayor petrolera del mundo en términos de producción y obviamente la calidad de petróleo que ellos tienen, etcétera, ellos recortan estratégicamente su producción para incrementar los precios y hacer geopolítica, por así decirlo. Y ese es el gran reclamo que se tiene por parte de Donald Trump, ¿no? Que al final del día existen en Arabia y en otros países estos movimientos que hacen que suba o que baje el precio del petróleo, y por eso él cree que lo que pasa actualmente con cuestiones de Irán y cómo ha habido las cotizaciones, pues ha sido en contra del petróleo en Estados Unidos. Y yo te diría que el segundo punto, así es que pues hay petroleras como Pemex que está recortando seriamente
su producción justamente por las ineficiencias, el sindicato, una serie de factores que no corresponden a un tema geopolítico o estratégico del Estado, por así decirlo. Para darte un dato, Pemex tiene casi 150,000 empleados, mientras que estas otras petroleras alrededor de 60,000 empleados y producen 3 o 4 veces más. Y justo ese es el gran problema, las cuestiones de los pasivos y los pasivos laborales y cómo es que eso es la carga que tiene la petrolera. Rodrigo Pérez Alonso, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, como siempre.